Hola, soy Juan Casasus. eh, y de lo que quiero hablar hoy día es del arte y la educación emocional. En esta jornada de media hora del Ministerio de la Cultura. La intención de lo que quisiera hacer hoy día es doble. Eh, es por una parte describir el papel de la emoción en el aire, en arte. Dar algunos toques, son temas como bien complejos, pero como entregar algunas pistas de esta materia y también de esta otra, en qué manera las emociones están involucradas en la apreciación del arte, que por lo que entiendo es el trabajo de los mediadores. Estos son temas cada vez más complejos, eh, pero, pero son cada vez más misteriosos, cada vez más atractivos, y ojalá que lo que yo diga pueda servirles para entusiasmarse más con este tema. A propósito del arte, una cita de Cézanne que dice, una obra de arte que no comenzó en la emoción no es una obra de arte. Es solamente un trabajo técnico. No hay un acto de creación. No hay un acto de creación. Y a propósito de la educación emocional, quiero decirles que llevamos 20 años trabajando en este tema y hemos ido desarrollando una cosa que llamamos el enfoque CESE. CESE tiene que ver con conciencia emocional y comprensión emocional. Esto se presenta en dos maneras. Para usar como una metáfora, primero es como una aproximación de carácter como vertical, como un proceso subjetivo, puesto que las emociones son subjetivas, un proceso subjetivo de la conciencia de la experiencia emocional que les es única a cada persona y que por ello revela el núcleo de su ser y de su personalidad. Y por otro lado, un enfoque más bien horizontal, de carácter intersubjetivo, de comprensión emocional, que facilita la vinculación con el campo de la experiencia emocional de la otra persona, pero con el cuidado de entender de que uno nunca sabe lo que le pasa a la otra persona, porque la experiencia es completamente y siempre subjetiva. Uno nunca puede saber lo que le está pasando a la otra persona, y la otra persona muchas veces ni siquiera ella misma sabe lo que está pasando. Una palabra sobre la emoción. La emoción es aquello que está en la mente humana. Ha habido una revolución, la segunda revolución cognitiva, estamos viendo la segunda revolución cognitiva, en la cual las emociones han dejado de ser percibidas como algo conativo, como algo que motiva nomás, incluso hasta como irracional, dicen algunos, para ser un elemento de la mente, la parte más compleja de la mente humana. Y por eso en esta definición que es de la Universidad de Cambridge, se dice que la mente humana es aquello que nos permite sentir las emociones y tener pensamientos para conocer el mundo. Que ambas son formas distintas de conocer el mundo. La realidad está ahí afuera y la conocemos desde el pensamiento, desde la interpretación o desde la emoción, desde el sentir. Entonces, para nosotros, como frase para el mármol, decimos que las emociones son nuestro encuentro con el mundo, es la manera como yo me estoy encontrando con el mundo, cómo estoy siendo cuando me encuentro con el mundo, en mi relación con el mundo. Es como yo estoy siendo como ser humano en este encuentro, en esta forma de conocer. Y todo en el mundo es una invitación a encontrarnos con nosotros mismos, porque soy yo el que percibe, ¿no? Soy yo el que está percibiendo lo que ocurre dentro. Lo que encuentra afuera, lo que encuentre en el mundo, será lo que encontramos en nosotros. Si yo veo guerra, encontraré en mí guerra. El arte es la expresión más profunda y más bella del mundo. Y el vínculo de esta percepción
es la emoción. Y puesto que estamos con personas de la educación, decir que tanto en la Constitución, la actual y la que viene, se va a mantener la idea de que el propósito de la educación es el desarrollo integral de la persona. En las finalidades de la educación, de la ley actual, también dice lo mismo, ¿eh? El desarrollo pleno de la persona, el desarrollo ético, estético, emocional, artístico, intelectual y físico. Entonces, el fundamento de una educación plena de los estudiantes radica en la visión integral de lo que es el ser humano. Y una visión del ser humano implica por lo menos tres cosas. Uno, el pensamiento, que es como un flujo de experiencia muy particular el pensamiento. Fíjese que no está en ninguna parte. Vivimos en un espacio que no está en ninguna parte. No podemos tocar el pensamiento. Es un mundo imaginario. Como una experiencia particular de la realidad. Por otra parte, el cuerpo es todo lo contrario, es otro flujo de experiencia. Es muy interesante cómo tenemos dos formas de convivir que son completamente distintas. Una que no está en ninguna parte, y otra que está aquí y ahora, es físico, yo lo puedo tocar y todo esto. Y entre las dos está esta dimensión distinta que es el mundo de las emociones, que es el puente que interviene como un dominio especial, distinto del cuerpo y distinto del pensamiento, pero que integra. Por esto pensamos que hay tres caminos de aproximación al tema del arte. Uno, el camino del cuerpo, la sensación, que es lo que uno está sintiendo, la perturbación que uno hace, lo que le pasa físicamente cuando uno está ante un objeto de arte, un acto. La emoción, que hace que aquello que yo estoy sintiendo sea placentero o displacentero. Hay un término para esto que se llama interocepción. Y en tercer lugar, el pensamiento, que es la interpretación. La función última del pensamiento es conceptualizar. La función última de la emoción es integrar, como darle una expresión más carnal a lo que está ocurriendo. Entonces, la percepción del arte, desde el pensamiento y desde la emoción, la función última del arte es develar la belleza escondida en el mundo. El arte es como el camino de los sentidos. ¿Por qué? Porque el mundo nos llega a través de los sentidos, ¿no? Entonces, el camino del sentido puede ser táctil, como cuando alguien hace una escultura, puede ser musical cuando uno toca, puede ser auditivo cuando escucha, pero el que vamos a darle un poquito de vuelta es la visión, el vehículo del sentido del ojo. Y nos muestra algo acerca del mundo. Por ejemplo, vemos esta escena de la naturaleza y lo que pensamos normalmente es que, oh, qué bonito el camino, eso que estoy viendo es como es. Podemos apreciar la imagen, tenemos una imagen como funcional de lo que estamos viendo en este momento en la pantalla. Esto es una idea muy potente, estructura todo, ha estructurado la educación, ha estructurado la sociedad, de lo que estamos viendo es real, es algo que ha organizado las sociedades, pero es una idea errónea, es una idea incorrecta. La naturaleza es algo que no está en la superficie, porque esta superficie es construida por nosotros, sino que se encuentra un poco más allá de lo que nosotros vemos. Es una visión un tanto errónea, pero si uno piensa de esta manera,
pensamos que hay una relación sujeto-objeto con, con la naturaleza, ¿no? Eh, Pensamos que lo que vemos es lo que hay allí, ¿no? Por ejemplo, por siglos se trató entonces en el arte pictórico, ¿no? De reproducir la naturaleza con ciertas estructuras, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro de Claude Lorrain, ¿no? Hay como una gran preocupación, ¿no? De la geometría, de poner fondo abajo, de orientar nuestra visión, pero en un contexto, ¿no? Y en el fondo esto era, que es una imagen, es una pintura imaginaria, por supuesto, ¿no? Pero lo que trata de hacer es hacernos sentir algo. Eh, entonces pintar la naturaleza no es copiar un objeto, ¿no? Sino que es tratar de producir una sensación. Eh, el, eh, el vehículo del ojo eh, es interesante porque nos lleva a algún lugar y cuando desaparece esta idea de sujeto y objeto, aparece la belleza. El que hizo un cambio radical en esto fue Paul Cézanne, ¿no? Que dijo, él se dio cuenta de que la percepción de la realidad era una experiencia de carácter subjetivo. Entonces, el cuadro, el Mont Saint-Victoire, como que produjo esta revolución. Él pintó varias veces, varios tipos de cuadros, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, eh, nos, al ver esto no es lo que uno ve si va a San Victual, no va a ver esto, va a ver otras cosas. Lo que está diciendo que es el sujeto el que percibe. Entonces, si es que nos vamos acercando, ¿ah? Si nos vamos acercando a esta imagen, eh, eh, es, eh, es el proceso mediante el cual el artista nos lleva a un viaje interno, ¿ah? Cuando uno cree que está llegando al objeto, en realidad lo que está llegando es a un proceso interno. Si nos acercamos, el objeto tiende a desaparecer y nos queda algo adentro. Eh, Tratan de ser sensibles a lo que les puede estar pasando viendo esto. Después la distancia entre objeto y objeto se disuelve. Y es ahí cuando aparece entonces lo que nosotros llamamos eh, la belleza. Entonces es como son caminos de generar un objeto y después disolver el objeto para que aparezca la belleza. Es como dejarse llevar, ¿ah? Por la belleza que está escondida detrás de esta pintura. Por ejemplo, déjense llevar por esto. ¿Qué pasa con estos cuadros? Salen un poquito borrosos, lamentablemente. Este es un cuadro muy famoso que pintó Hopper en 1942 en Nueva York. Um, y la verdad es que es como muy simple. Es tan simple que es misterioso, ¿no? Como una luz interna. Eh, Yendo más allá de la poca precisión de la imagen, traten de ver cuál es el proceso emocional que les está ocurriendo al ver esto. No un análisis conceptual, sino que un análisis emocional. Y miren este otro, este famoso cuadro de Degas, de esta mujer tomando anís. Eh, Dense cuenta de lo que está pasando con ustedes al ver esto. Vean al hombre, pero sobre todo a la mujer. ¿Cuál es la experiencia que están teniendo? ¿Cómo están creando, acompañando a Degas en la creación de este cuadro?
no tanto lo que ocurre, sino que este proceso creativo de la sensación interna que uno crea, ¿eh?, en la mujer que está viendo. Para poder valorar este cuadro, hay que valorarlo, primero hay que experimentarlo, ¿eh?, emocionalmente. Y en la expresión, en la vivencia emocional de este cuadro, que estamos realmente valorando el trabajo de Degas. Volviendo a los noctámbulos de Hopper, ¿no? Es como un paralelo. ¿Cuál es la experiencia emocional que nos ocurre al vivir y al mirar estos personajes? Ahora un cuadro de Matisse, ¿no? Es la capacidad de expresar una emoción solamente después que uno ha sido honesto con la experiencia que ha tenido. Este cuadro tan bello, tan extraño, pero bello, en realidad la belleza no está tanto en el cuadro, sino en la experiencia de ver el cuadro, ¿no?, en la disolución del objeto que percibe uno, del sujeto, perdón, que percibe en la experiencia artística. Y esta es, por ejemplo, la diferencia con la publicidad. En la publicidad nos dicen que si yo compre Coca-Cola y va a ser feliz. Bueno, uno puede que tome Coca-Cola y sienta una cosa rica, pero no dura, no dura. Esa es la diferencia fundamental entre la publicidad y el arte. Aquí no hay nada que comprar en este cuadro. Y una vez que uno salga del cuadro, y mientras dure el poder de la obra, mientras más calidad, más dura el poder de la obra, uno empieza a ver el mundo de otra manera. Uno empieza a ver, qué sé yo, el metro de otra manera, a otra gente de otra manera, los árboles de otra manera, ¿sí? La genialidad del arte es la capacidad de renovar las emociones en la experiencia cotidiana. Nos hace ver el mundo de otra manera. Ahora, veamos otro vehículo, aunque sea un instante. Veámonos el camino del oído. Noten como que lo que están escuchando estimula la emoción. Y con ello, en esta estimulación, uno empieza a representar cosas. Empieza a caracterizar otra cosa diferente del sonido. Está el sonido lo sostiene, pero empieza a caracterizar otra cosa. Por ejemplo, una proyección como de liviandad, una morfología de la vida. La vida toma una cierta forma. Da como en un momento de pandemia una sensación como de supervivencia. Expresa algo en nuestras vidas interiores, una dinámica de la vida anterior. Por eso yo comparto lo que dice Nietzsche. Una vida sin música sería un error. Perdón, sin música la vida sería un error. Y para ir como terminando, ya que ustedes son profesores, veamos la relación del profesor y el artista. Y lo más seductor del arte es la personalidad artista, la personalidad del profesor. Entonces, el trabajo del artista es poder integrar desde la emoción lo que uno piensa al servicio de las emociones, lo que le ocurre con el cuerpo, con la danza, con la música, con lo que sea, que esté al servicio de las emociones. El profesor es un artista. Bien sabemos que si el profesor no es capaz de manejar la coreografía o de improvisar en la coreografía de su proceso de aprendizaje, si no es un buen actor, si no comunica emoción, los alumnos no van a aprender nada. Entonces, el profesor como artista debe tener la capacidad de intuir que tiene artista con sujeto a trabajo,
qué es lo que se está sintiendo cuando uno está frente a ello. Y esto lo permite como agregar valor, agregar realidad desde uno al evento artístico que está en presencia. Entonces la educación es arte, se transforma en arte, y la educación de arte sobre todo, que debería estar en el centro, es cuando el profesor permite estimular más la realidad a la realidad que tiene su alumno. Y para el profesor o la profesora, su felicidad, en tanto que el profesor, es ver emerger el momento de la creatividad, de esta creatividad en el alumno. El profesor no lo configura, porque el alumno es independiente de él. Esta es una obra de arte, porque se está haciendo arte con un objeto que es independiente de uno. En la pintura uno va controlando bien y mal lo que va pintando. En la música uno va controlando. Pero en el arte de la educación uno no controla. Y lo que uno que puede tratar de hacer uno es sostener una relación emocional, que es lo que le permite a la alumna o al alumno una capacidad de agregar realidad. Esto es un proceso de creación. Ayudarle, requisito para ser un mediador de arte es poder ser sensible ante la naturaleza de los alumnos. Estimular a los alumnos de que no abandonan de cómo eran de pequeños. Recuperar el artista que se quedó atrás cuando llega a ser adulto. La clase de la música, enseñar a escuchar. La pintura, a ver. La escultura, a tocar. Y todo esto para poder, poder agregarle y descubrir, develar la belleza que hay en el mundo que nos rodea. Hay que tratar el déficit atencional con cariño. Está muy difícil la situación. Bien puede ser que sea un deseo, una necesidad de crear más. Esta déficit atencional quiere decir que lo que está ocurriendo no le sirve para poder ir creando más. Es una necesidad de expresión, que en vez de darle Ritalin, pueden verlo como una fuente de talento y una fuente de energía. Enseñarles a amar la verdad y la belleza, y enseñarles a ser contentos consigo mismos. En alguna medida, casi toda la educación nos lleva a ser una forma, nos dicen, no seas como eres, sé como yo quiero que tú seas. Aquí lo que estamos diciendo es que lo más importante es ser honesto consigo mismo. Eso es la educación integral. Llegar a ser quien uno puede ser, devenir quien uno puede ser. O como decía Van Gogh, es absurdo que los hombres quieran ser otra cosa en lo que no son ellos. A modo de conclusión, la emoción es el encuentro con el mundo, y el arte es la manera de ver el mundo, es la manera de ver la profundidad del mundo. El papel de los profesores de arte es enseñar a sentir la esencia del mundo. Y enseñar arte es transformar el mundo en una obra de arte. Si empezamos con Cézanne, también terminemos con César. Cézanne, cuando nos dice que llegará el día en que una zanahoria vista con ojos nuevos va a desencadenar una revolución. Gracias.